Bienvenido, querido amigo, querida amiga, a este espacio de Escudriñando su Palabra. Esta es la lección número 7 de esta serie titulada La Fe de Jesús. El tema para hoy es la ley de Dios. Es un tema muy importante al cual vamos a estudiar, así que vamos a poner toda nuestra atención. Primero que todo queremos responder la pregunta: ¿quién y cómo se escribió esta ley llamada la ley de Dios? Para eso vamos a ir al libro de Éxodo 31, verso 18. Y la palabra de Dios nos dice en esta hora: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Nota, querido amigo, querida amiga, esta ley que nosotros conocemos como la ley de Dios no fue escrita por hombres. La Biblia dice claramente que la escribió Dios mismo con su propio dedo. Y para dejarte un dato interesante, después de que Moisés se demora 40 días en el monte y desciende a encontrarse con Israel, al pueblo ver la demora de Moisés, dice que hicieron un becerro de oro y bueno, hicieron una idolatría allí. Y Moisés baja y como vio que el pueblo rompió el pacto, él rompe las tablas de piedra. Y la Biblia dice allí que cuando Moisés intercede para que haya una oportunidad para el pueblo, Dios le dice a Moisés: ve, hazte unas tablas como las primeras y tráemelas para que yo pueda escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Yo te pregunto, si esto es tan importante que Dios mismo lo escribió, aun a pesar de que Moisés había roto las tablas y volvió a él mismo y lo escribió, podría haberle dicho a Moisés: bueno, tú sabes lo que estaba allí escrito, escríbelo otra vez. Sin embargo, Dios lo volvió a escribir. ¿Será que es algo importante para nosotros hoy? Bueno, vamos a mirar qué fue lo que Dios escribió en esas tablas de piedra. Vamos a mirar allí en Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos de la ley de Dios. Noten, en el versículo 3 empiezan los mandamientos, aunque en el versículo 1 y 2 hay un pequeño prólogo. Estas fueron las palabras que Dios mismo pronunció en el monte y que posteriormente las escribió en tablas de piedra, los 10 mandamientos. Habló Dios todas estas palabras, Éxodo 21 en adelante: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Interesante esto. Le está dando unos mandamientos a un pueblo que ya había sido liberado de la esclavitud. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Cuarto: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas son las 10 palabras, los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Te pregunto, apreciado, si Dios se tomó el tiempo para escribir esto y lo dejó inconmovible por todas las edades hasta el día de hoy,
¿Serán importantes para ti y para mí? Es algo que debemos reflexionar. Ahora, teniendo en mente cuáles son los 10 mandamientos, y aunque ahorita podríamos tomarnos un tiempo para reflexionar en cada uno, tú puedes hacerlo con oración, quietud, reflexionando, leyendo lo que la Escritura dice y pensando, si tú te das cuenta, todos estos mandamientos son perfectos. Están hechos para tener una sana y linda relación con Dios y una relación con el prójimo. Pero otra pregunta que nos surge en este momento es, ¿estos son los 10 mandamientos? ¿Guardándolos es que obtenemos la salvación? ¿O cómo se obtiene la salvación? Ya vimos en estudios pasados que la salvación es un acto de gracia de Dios, es un regalo que es gratuito, que no hay algo que podamos hacer para recibir la salvación. Pero entonces vamos a mirar qué papel ocupan los mandamientos, si la ley es importante o no importante en este proceso de salvación. Para eso vamos a mirar primero Romanos 3:28. Romanos 3:28 nos dice lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Notan, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Es por guardar los mandamientos? ¿Guardando los mandamientos es que nos ganamos el derecho de la salvación? Pablo es enfático al decir, como conclusión, el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús, por su sacrificio, sin las obras de la ley. Nota también cómo lo dice el libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9, y nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, apreciados. La gracia es un regalo inmerecido que Dios te da a ti y a mí. Él lo hizo, no nosotros. Es por gracia que sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, ¿nos salvamos por guardar los mandamientos? Claramente no. Podríamos mirar muchos otros textos, pero la Biblia nos dice, la salvación es por gracia, es por la fe en el sacrificio de Jesús, no es por obras, sin las obras de la ley, para que nadie se gloríe y diga, es porque yo he guardado los mandamientos, es que yo tengo derecho al cielo. Nadie en esta tierra va a decir, es que porque yo soy bueno, es porque no le hago mal a nadie, es porque yo no robo, es que yo no mato, yo solo tengo mi sola esposa, por eso es que yo voy para el cielo. No te equivoques, no es por obras para que nadie se gloríe, es un regalo que Dios te dio. Entonces anulamos la ley por la fe. Vamos a mirar entonces Romanos 3:31. Romanos 3:31, el mismo apóstol Pablo, recordando y reconociendo este tema de la ley, dice lo siguiente: luego, por la fe invalidamos la ley. Ya entendemos que por guardar los mandamientos y por la ley no nos salvamos. Es un regalo de Dios y es por la gracia. Es por lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que nosotros hagamos. Pero entonces, ¿por la fe invalidamos la ley?, pregunta Pablo en Romanos 3:31, y contesta, de ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. No entiendo, pastor. Si guardar los mandamientos no me da la salvación, porque es un regalo de Dios, entonces, dice aquí que por la fe realmente confirmamos la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Vamos a mirarlo allí en Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ya estamos entendiendo un poco más? Es decir, los mandamientos, guardar los mandamientos no nos salvan, pero conocer los mandamientos, conocer la ley, nos permite conocer qué cosa es malo y qué cosa es pecado. Mira cómo lo dice allí Romanos capítulo 7, verso 7. Romanos 7:7 nos dice también lo mismo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conocería la codicia si la ley, si el mandamiento no dijera, no codiciarás. ¿Qué nos está diciendo esto? Que los mandamientos nos permiten conocer qué cosa es el pecado. Es como si tú pudieras, a través de una
una máquina, un aparato de rayos X poder saber que tú estás enfermo. Vamos a suponer, y la Biblia dice que el pecado es una enfermedad. Y tú vas al médico y el médico te hace los exámenes, los análisis. Y el examen te arroja, sí, tienes un cálculo, tienes un cáncer. ¿Qué es lo que hizo esa máquina? Te permitió conocer que tenías una enfermedad. Y ahora esa enfermedad te está diciendo, estás en peligro, estás en riesgo de muerte. Porque el pecado, apreciados, es una enfermedad de muerte. Pero ¿cómo conocería yo el pecado si no existiera una ley que me dijera, codiciar es pecado? ¿Y te acuerdas cuál es la consecuencia final del pecado? La consecuencia del pecado es la muerte. Pero entonces, ¿qué bendición es la ley? Pablo mismo lo dice. La ley es una bendición, porque yo no conocería lo que es el pecado si la ley no te dijera que la codicia es pecado. De hecho, Pablo está citando ¿cuál de los 10 mandamientos? Sí, acabamos de leerlo hace un momento, el 10º mandamiento. Pero si encontraras también que la ley te dice, no matarás, ¿cómo sabes que matar, asesinar es pecado? Porque el mandamiento te lo dice. ¿Y cómo sabes que decir mentiras es pecado? Porque hay un mandamiento que dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y cómo sabes que hacer imágenes y adorar imágenes es pecado? Porque hay un mandamiento que te dice que hacer imágenes y adorarlas es pecado. ¿Y cómo sabrías que quebrantar o pisotear el sábado es pecado? Porque hay un mandamiento que te dice, acuérdate del sábado para santificarlo y no hagas obra alguna en él. Entonces la ley tiene un objetivo o un propósito pedagógico. Te enseña, te muestra. Es como un espejo que te muestra cuál es la condición en la que estás. Y yo te hago una pregunta, apreciado. Cada vez que tú te levantas en la mañana, ¿el espejo te hace un favor? Tú te vas y te levantas y te das cuenta en el espejo que tienes ese pelo tal vez enmarañado, que tienes de pronto algo por aquí en los ojos, ¿qué haces entonces? El espejo te está mostrando la condición, pero el espejo te soluciona el problema. Te está haciendo un favor, porque si sales a la calle así y todo el mundo te empieza a mirar, va a decir, ni se bañó para salir, se levantó y salió tal como se levantó. El espejo te hizo un favor, te mostró tu condición, pero el espejo te soluciona el problema. No. Así como el espejo no te soluciona el problema, te envía a algo o a alguien para que te solucione el problema. La ley también te conduce a alguien para solucionar tu problema. ¿A quién nos conduce la ley? Vamos a mirar allí justamente en Gálatas 3:24. ¿Cuál es el propósito de la ley? Nos muestra el pecado, pero te conduce a alguien que te puede solucionar el problema del pecado. Mira lo que dice allí Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe en Jesús. Y volvamos al ejemplo del espejo. Cuando tú vas y te ves en el espejo que estás mal, ¿tú qué haces? Espejo mentiroso, me estás diciendo que estoy teniendo mal, estoy con mal aspecto. Entonces, ¿qué haces? ¿Rompes el espejo? ¿Te parece muy gracioso esto, cierto? Porque no vas a romper el espejo no tiene la culpa de cómo tú estás. Pero sabes, muchos cristianos hoy en día piensan que la solución es, la ley es una maldición porque nos está mostrando que estamos en pecado, que hay que hacerla, romperla, hay que deshacernos de la ley porque la ley me está mostrando que estoy mal. No, mi apreciado, la ley no tiene la culpa, simplemente te está mostrando que estás mal, pero te está conduciendo a aquel que sí te puede ayudar y puede solucionar tu problema. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Así como el espejo en la mañana te muestra que estás mal y te envía al agua para que tú te laves el rostro y te arregles para poder salir, asimismo la ley te muestra la condición en la que estás y te envía a Cristo para que por medio de la fe en su gracia, en sus méritos, tú y yo podamos ser salvos de la condenación del pecado. Qué lindo plan el que Dios ha establecido. Qué lindo propósito tienen los 10 mandamientos. ¿Cómo es posible que hoy digamos que los mandamientos ya no están, que están abolidos, que es una maldición para nosotros, si lo que yo encuentro que es una gran bendición? Me está mostrando que estoy enfermo de una enfermedad que se llama pecado y me está haciendo sentir la necesidad de buscar un médico que me pueda ayudar y restaurar. Ahora, entonces, si la ley nos conduce a Cristo, ¿cuál fue la actitud que Jesús tuvo con respecto a los 10 mandamientos? Para eso vamos a ir a mirar allí justamente Juan 14:15, que es un texto muy conocido. Mira lo que dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Algunos dicen, pero es que estos son los mandamientos de Jesús. Apreciado, mira en el Éxodo, ¿quién fue el que se le apareció a Moisés en el monte del Sinaí? ¿Acaso no fue el ángel de Jehová? Él mismo le dijo. Y el ángel de Jehová es el mismo Cristo Jesús que se le apareció a Moisés para proclamar sus santos mandamientos. Y ahora cuando viene en carne y se presenta en la tierra, no solo los proclama, sino que Él mismo los vive a través de su experiencia, dándonos un ejemplo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Que si lo amamos, estaremos dispuestos a guardar sus mandamientos. Ahora, ¿Jesús le realizó cambios a los mandamientos? Porque algunos tienden a decir, pero es que Jesús vino y cambió la ley. Ya no es lo mismo. Ya Él ha hecho cambios a los mandamientos. Veamos lo que nos dice Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 17 y 18. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no vine a acabar la ley, ni a destruirla. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Apreciado, Jesús no vino a cambiar la ley, y mucho menos a abolirla. Antes yo encuentro en la palabra de Dios que Jesús vino incluso a mostrar lo estricto que es guardar la ley. Él en cierta ocasión le dijo a los discípulos y a los fariseos, a ustedes les fue enseñado que podían dar carta de divorcio, pero yo les digo que cualquiera que se divorcia pues está cometiendo una equivocación. A ustedes les fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido pecado en su corazón. A ustedes les fue dicho, no matarán, no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que llama fatuo o estúpido a su hermano ya ha cometido pecado. Yo no encuentro que Jesús haya venido a abolir la ley. Antes vino a mostrar lo que es la ley a través de su experiencia, la explicó, la aclaró y antes la hizo más estricta, demostrando que no es simplemente seguir una norma escrita, sino que tiene que estar en el corazón, porque el pecado comienza en el corazón. Entonces Jesús le realizó cambios a la ley. Jesús dijo, de ninguna manera, ni una jota ni una tilde pasará. Apreciados, si entendemos que los mandamientos no nos salvan, pero están allí como un espejo para mostrarnos nuestra condición, para que sintamos la necesidad de Jesús, es obvio que necesitamos los mandamientos. Es obvio que la ley está vigente, porque si la ley no estuviera, pues no hay nada que me diga que es pecado y todo el mundo seguiría viviendo su vida como quiere. Yo te pregunto, ¿las leyes de tránsito están allí para molestarnos la vida o nos están salvando las vidas? Un semáforo que se pone en rojo te está evitando la destrucción. Un pare en una esquina, un stop, te está ayudando a evitar un accidente. Asimismo, la ley de Dios fue dada no para causar maldición a los seres humanos, sino al contrario, para evitar que nosotros, por causa del pecado, muramos, nos perdamos eternamente. Entendiendo esto que hemos estudiado hoy, ¿qué deberíamos hacer? Primero que todo, ya lo leímos en Juan 14:15. Si tú amas a Dios, guarda los mandamientos. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo les daré descanso. Y se van a dar cuenta que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando vamos de la mano de Jesús, podemos obedecer estos mandamientos. Muchos dicen que hoy en día que no es posible, pero de la mano de Dios todo es posible, podemos ser fieles a Él. ¿Qué más deberíamos hacer? Pues deberíamos seguir el ejemplo de David. En el Salmo 119 declaró lo siguiente. Salmo 119, en el versículo 44 nos dice, guardaré tu ley siempre, eternamente y para siempre. David propuso en su corazón, entendiendo que, y todo el Salmo 119 habla de los 10 mandamientos, es el salmo más largo. Y vez tras vez lo que él ha hecho es reflexionar y decir, la ley de Dios, tus mandamientos son una bendición, son como un cerco de protección. Y he propuesto en mi corazón guardarlos eternamente y para siempre. Obviamente, pues David murió, pero lo que estaba queriendo decir es, quiero que en toda mi vida pueda ser fiel a tus mandamientos. Eso es algo que tú y yo deberíamos hacer. ¿Y qué más deberíamos hacer? Vamos allí a Santiago 2, versos 10 al 12. Santiago 2, 10 al 12 nos dice lo siguiente. Porque cualquiera que guarde toda la ley
pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Y nota, apreciado, que aquí Santiago está hablando de los 10 mandamientos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, ese es el noveno mandamiento, el séptimo mandamiento dice, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y lo mismo podríamos decir de cualquiera de los 10. Si no cometes adulterio, pero robas, te has hecho transgresor de la ley. Si no cometes adulterio, pero tienes dioses ajenos, eres transgresor de la ley. Si no cometes adulterio, no matas, no robas, no tienes imágenes, pero estás deshonrando a tus padres, ya estás siendo transgresor de la ley. Si no robas, no matas, no haces imágenes, pero estás quebrantando el sábado, ya eres transgresor de la ley. Y aquí Santiago es muy enfático al decir, no es suficiente con que tú digas guardo 9 y quebranto 1, porque cualquiera que quebranta 1, dice allí, se hace culpable de todos. Por eso termina el versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mis apreciados, los 10 mandamientos están allí como una demostración del carácter de Dios. Dios es amor. Y si tú reflexionas en estos 10 mandamientos, de hecho Jesús alguna vez lo dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es por amor a Dios que los guardamos. No es porque sea una carga, no es porque sea algo opresivo. Es porque tú te das cuenta que si Jesús te dio una oportunidad por su gracia, ¿cómo habrías de desperdiciarla? ¿Qué pensarías si tú al llegar a alguna esquina y te pasas un semáforo y viene un policía y te alcanza y te dice, hey, acabas de cometer una infracción, te voy a colocar una multa? Y tú le dices, no, mira, tenga misericordia de mí, perdóname, no quería hacerlo, venía de afán, no lo noté. El policía te va a decir, no, tienes que pagar la multa, quebrantaste la ley. No, pero deme una oportunidad. Normalmente esto no ocurre, pero vamos a suponer que el policía te dice, bueno, está bien, te voy a dar una oportunidad. ¿Sabe qué? No le voy a colocar la infracción. Obviamente eso no funcionaría así. Bíblicamente lo que haría es, yo voy a pagar ese parte, yo voy a pagar esa multa. Vamos a suponer que eso pasara. Pero resulta que tú te fuiste feliz porque te dieron una oportunidad. Eso se llama gracia. Te perdonaron la falta que cometiste porque merecías la multa. Y te vas feliz, contento. Y al día siguiente llegas a la misma esquina, al mismo semáforo, y una vez más te pasas la luz en roja. Y entonces más adelante vuelve y te alcanza el mismo policía que te alcanzó ayer. Y te mira y te dice, oiga, hombre, ¿acaso usted no fue ayer el que se pasó la luz en rojo y por más de que usted me pidió, yo le perdoné la multa? ¿Cómo es posible que usted hoy otra vez quebrante la ley? ¿Qué crees que va a hacer este policía? Tú le vas a decir, oh sí, perdóname, pero es que como yo me di cuenta que usted me perdonó ayer, pues yo pensé que podía seguirlo haciendo. ¿Será que es justificable esto? Apreciados, Cristo Jesús murió en la cruz porque habíamos cometido pecado y tenía que pagarse con la única manera en que se podía pagar, con su muerte. Pero no para que tú y yo sigamos pisoteando los mandamientos y viviéndolos como si no pasara nada. Él nos dio una oportunidad, eso se llama gracia. Y por su gracia y por amor a Él, entonces, ¿qué debemos hacer? Guardar esos 10 mandamientos. Por eso, como cada lección, hoy te hago una vez más una pregunta. Una resolución que tú y yo debemos hacer. ¿Estás dispuesto a aceptar la ley de Dios, esos 10 mandamientos, como la norma de tu vida? Y quisieras, con la ayuda de Dios, procurar, con la ayuda del Espíritu Santo, obedecer todos estos 10 mandamientos. Si quieres hacerlo en esta hora, pues vamos a pedirle a Jesús que nos dé la capacidad para hacerlo. Oremos. Bondadoso Dios y Padre, una vez más nos dirigimos a ti, dándote gracias por tu gran misericordia. Dándote gracias porque has dejado una ley maravillosa, hermosa, perfecta, que nos muestra, abre nuestros ojos a la condición de pecado en la que nos podemos encontrar. Gracias porque nos muestras, nos das una oportunidad de acudir a Cristo para podernos limpiar del pecado y para poder un día restaurado estar contigo para siempre. Señor, aquí hay personas que reconocen en esta hora que se han equivocado, que hemos pecado. Aquí estamos, Padre, reconociendo que hemos fallado, que hemos pisoteado tus mandamientos. Ayúdanos por tu Espíritu a guardarlos, aprovechando esa oportunidad de gracia que nos has dado para poder estar un día contigo en el reino de los cielos.
Señor, solos no lo podemos hacer, pero de tu mano y con tu Santo Espíritu seremos más que vencedores. Gracias te damos y pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis apreciados, Dios les bendiga y les guarde.